Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, os doy la bienvenida a este canal de fotografía en donde hablamos de lo que nos gusta y en este caso os voy a contar qué es el obturador electrónico, sin tecnicismos, pero sobre todo a modo práctico, en qué nos va a beneficiar y también en qué nos va a perjudicar según las situaciones. Vamos con ello. Os recuerdo que en robertomasfoto.com, si queréis hacer talleres de fotografía de calle y de composición urbana conmigo, tenéis el listado de ciudades y de fechas ya disponibles para los próximos meses en la página web. Os la dejo abajo. También los cursos de composición online y mi libro, Fotografía Caótica. Os espero. Si tienes sobre todo una cámara sin espejo, porque no es común en la reflex, pero en la sin espejo te darás cuenta de que obviamente tienes el obturador mecánico, el obturador que hace ruido, que tú lo escuchas, y también vas a tener una posibilidad. Si no la conocías, sobre todo echar un vistazo siempre al menú de tu cámara, porque cada cámara es diferente y estará en un lugar, pero seguramente encuentres que tienes disponible un obturador electrónico. En general, y sin, como he dicho al principio, muchos tecnicismos, lo que va a suceder con el electrónico es que al pulsar el disparador, a la velocidad de obturación que tú le hayas indicado, se va a encender y apagar el sensor para recoger la luz disponible en la escena. Es decir, que es una manera de exponer técnicamente diferente que nos aporta ciertas cosillas. Vamos a ver las ventajas. Las ventajas son muy claras. Lo primero es que es totalmente silencioso, aunque por defecto muchas cámaras lo que hacen es que también electrónicamente en los menús, en la sección de audio, nos van a integrar un pequeño sonidito para que nosotros escuchemos al disparar esa fotografía. Bueno, si lo eliminamos, directamente es un obturador silencioso al 100%, que podemos utilizarlo para situaciones en las que no queramos molestar, sea un poco, pues digamos, desagradable el romper con ese sonido del obturador una composición ya de por sí armoniosa y que no queremos entorpecer. Es decir, es un obturador totalmente 100% silencioso. La segunda ventaja es que nos permite disparar mucho más rápido, es decir, que mientras el límite del obturador mecánico en cámaras más o menos de gama media-baja suele ser de 1.4000, más avanzadas es un poquito más, 1.8000, pero hay situaciones en las que puede suceder que cuando nosotros tenemos la posibilidad de disparar con un diafragma pues muy abierto, como es un 1.4, un 1.2 incluso, son diafragmas que dejan entrar muchísima luz con unos objetivos muy luminosos. Si nosotros queremos hacerlo en plena luz del día, las altas luces se nos van a quemar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer si exponemos en manual o si lo hace la cámara de manera automática, por ejemplo, en una prioridad a la apertura? Pues digamos que lo que va a hacer la cámara o nosotros mismos es tener que compensar con una velocidad de obturación muy alta, de manera que recoja muy poquita luz, porque obture muy rápido. Y muchas veces con estas aperturas de diafragma tan abiertas, pues va a recoger tanta luz que tenemos que compensar con velocidades superiores a esta 1.4000 o incluso 1.8000. Entonces los obturadores electrónicos nos permiten disparar, por ejemplo, a 1.32000, ya depende de las marcas, pues más o menos de esta cifra. Nos va a permitir, por ejemplo, al hacer un reportaje, hacer un retrato con luz natural, a plena luz del día, con la luz intensa, abrir este diafragma tan abierto para tener poquita profundidad de campo y aún así exponer correctamente sin utilizar, por ejemplo, filtros de densidad neutra que podamos utilizar enroscando en el objetivo de nuestra cámara para quitar luminosidad y que no tengamos que poner una velocidad de obturación tan rápida. Bueno, pues el obturador electrónico, sin tener que usar estos filtros, nos lo permite. Tercero, esto es muy curioso, me lo comentaron el otro día. Si eres muy cuidadoso con tu equipo, al final sabes que el obturador electrónico tiene una vida útil, porque son elementos mecánicos que están funcionando continuamente. Entonces, bueno, pues eso cada cientos de miles de disparos, depende del modelo, pero puede darse el caso de que se pueda romper y tengas que cambiarlo. Bueno, pues al final hay mucha gente que dice, bueno, pues no siempre voy a disparar con el obturador mecánico, voy a hacerlo con el electrónico y me ahorro ese gasto, esa degradación mecánica de estos componentes. Oye, por cierto, ¿qué opináis de todo esto? Lo podéis hacer en los comentarios según vuestra experiencia, claro. Vamos ahora con las desventajas de usar siempre el obturador electrónico, utilizarlo de manera circunstancial. Lo primero de todo es el efecto gelatina, y es que vamos a ver que cuando nosotros fotografiamos situaciones de mucha velocidad por delante de nosotros y a la vez nosotros incluso levantamos la cámara muy rápido, es decir, que hacemos toda la operación de sacar una foto de manera muy rápida, vamos a tener como un efecto gelatina en la cual los sujetos que fotografiamos no es que salgan movidas, es que están distorsionadas, tienen como una especie de efecto extraño que se ve, sobre todo, por ejemplo, en las cabezas de las personas. Cuando nosotros hacemos un movimiento rápido con el obturador electrónico y una persona pasa por delante, muchas veces las cabezas
bueno, pues digamos que se deforman bastante. Todo lo que sucede muy rápido, bueno, muchas veces, aunque esto se ha ido corrigiendo poco a poco con las diferentes evoluciones de las cámaras y los obturadores electrónicos, sigue sucediendo. Segunda desventaja, y es que en situaciones de poca luz, con luz artificial, puede ocurrir que tengamos el efecto banding, es decir, que veamos bandas negras en nuestra fotografía cuando pues, a simple vista no las veíamos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente porque con luz fluorescente, con luz halógena, incluso con la propia televisión, si nosotros fotografiamos la pantalla de la tele con el obturador electrónico de nuestra cámara, vamos a ver esas bandas, y es porque al final son bandas de frecuencia que capta ese obturador electrónico, mientras que si hacéis la prueba con el obturador mecánico en vuestra propia televisión, a mismas condiciones y valores de exposición, no aparecen esas bandas. Entonces, bueno, esto es un problema de los obturadores electrónicos que también se está intentando mejorar, pero que sigue sucediendo y, oye, es una lata, sobre todo porque te estropea las fotos totalmente. El tercero es un poco personal mío, y es que a la hora de usarlo, al ser totalmente silencioso, la verdad es que hay veces que, según también el disparador más o menos sensible que tengas en tu cámara, pero a mí lo que me sucede es que si lo utilizo, a veces no me doy cuenta que hago la fotografía, es decir, que yo creo que he hecho la fotografía, pero no la he hecho. Entonces, claro, es un poco a veces desconcertante, ¿no? Bueno, al final es verdad que el oír, el escuchar un pequeño ruidito, a veces ayuda para saber que has hecho la fotografía, aunque no sea totalmente silenciosa la operación. Pero bueno, a mí es lo que me pasa. No sé si te ocurre a ti. Si te ocurre, pónmelo por los comentarios. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, pues que por lo general llevéis puesto el obturador mecánico en vuestra cámara de fotos. Hay cámaras que te permiten poner el obturador mecánico más el electrónico, de manera que cuando la cámara detecta que la velocidad de obturación, por ejemplo, pues como hemos dicho, en un automatismo como es la prioridad de apertura, necesita una velocidad de obturación para exponer bien mucho mayor que la que es posible alcanzar de manera mecánica, ese 1.4000 o 1.8000, automáticamente se activa el obturador electrónico y nos soluciona la papeleta sin nosotros tocar nada. En este caso, cuando nosotros estemos en una situación pues más o menos que necesitemos silencio, lo activamos el electrónico y ya está. Yo creo que no es bueno tenerlo siempre activado, porque ya habéis visto que las desventajas que nos da, yo creo que son un poco más cruciales que las ventajas, porque bueno, en general, que hacer una fotografía y que te veas que la fotografía está deformada o ese efecto gelatina, o te aparezca el efecto banding cuando estás fotografiando con luz artificial, te estropea la foto y no hay solución. Entonces, claro, a mí personalmente no me gusta llevarlo siempre, me gusta tenerlo en un botón personalizado de mi cámara, que también os recomiendo hacerlo. Si lo utilizáis mucho, cambiar entre uno y otro modo de obturación, pues bueno, directamente lo ponéis en un botón personalizado y ya está. Así que bueno, en la mesura y en el equilibrio está siempre la respuesta. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya resultado práctico. A mí me encontréis con mis fotos en Instagram, @roberttomasf, en mi página web con mis formaciones, tanto presenciales como online, y por supuesto en este canal de YouTube con muchos más vídeos. Chao.